el orden pues, de los pilares del TPM. Y de hecho los grupos, les voy a mostrar en un momento también cómo están definidos, ¿no? Les muestro de una vez. El orden de los grupos es este. Tomen nota, el grupo 1, lo hemos ido viendo la semana pasada también, del mantenimiento planificado, ¿no? Pueden ver los nombres. El grupo 2, la delegada, tiene también el orden de los grupos. Administración y control de proyectos. El grupo 3, seguridad e higiene. El grupo 4, equipos de mejora de eficiencia. El grupo 5, capacitaciones. El grupo 6, mantenimiento autónomo. Y el grupo 7, gestión de la calidad total. Y el grupo 8 es TPM en oficinas. ¿Ok? Anoten eso, por favor, todos. Sería el orden establecido. Y las exposiciones serían a partir del viernes de aquí a 2 semanas. De aquí a 2 semanas. De acuerdo. ¿Y el trabajo ingeniero hasta cuándo se presenta? Disculpe. En este caso, por empezar las exposiciones el día viernes dentro de 2 semanas, el plazo para presentar sería hasta el día antes de la exposición primera, es decir, hasta el jueves. Hasta el jueves. Jueves El jueves 21, cae. ¿verdad, ingeniero? A ver un momento. 21, ¿no? Porque esta Semana Santa es 14, 15, y la semana subsiguiente vendría a ser jueves 21, viernes 22, sábado 23. Jueves 21, correcto. Jueves Ajá. 21 hasta las 11:59 de la noche. Aquí le vamos a colocar el día sábado 15, práctica calificada. 16, ingeniero. Sábado 16. Número 2. Sábado 16, perdón. El jueves 21 hasta las 11:59 p.m. se presentan los trabajos finales. Después de esa fecha ya no hay presentación. ¿Ok? El viernes 22, exposiciones, grupos del 1 al 4. Sábado 23, exposiciones, grupos del 5 al 8. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Queríamos ver un poco los ejemplos de acuerdo a Ingeniero, cada uno de los. ¿Sí? una consultita de que inicie. En la práctica calificada número 2, ¿qué más abarca? Disculpe. Desde la semana, estamos en la semana 6, todos los temas desde la semana 4, 5 y 6. Semana 4, semana 5, semana 6. Es decir, las sesiones 7 y 8, 9 y 10 y 11 y 12. Del 7 al 12. De la semana, sí, claro, de la sesión 7 a la sesión 12. Listo, ingeniero, muchas gracias. Okay. Muy bien. Veníamos hablando la semana pasada acerca de los pilares del TPM y vamos viendo algunos ejemplos de los grupos que han ido desarrollando, ¿no? Hablamos del control de los proyectos, ¿no? Era un tema importante. Y bueno, hoy día vamos a ver lo que es la gestión de la calidad total, el TPM en oficinas y la seguridad, ¿no? Entonces, comentarios del grupo de la gestión de la calidad total. Bueno, tenemos a Sandra, Cáceres, Gamarra, Calixto, Vicente, Velázquez, Leonardo. ¿Algún voluntario? Y si no, pues llamamos, ¿no? ¿Algún voluntario de este grupo? ¿Sí? Ingeniero, soy Sanga, ¿Sí? pero sí, buenas noches. Ok. Lisette, Sí. cuéntenos a ver, sobre su trabajo, ¿no? Un comentario, algún ejemplo respecto al pilar de Eh,
calidad total. Por ejemplo, puedo comentar un hecho que se vio en la empresa cuando fuimos, es que en el proceso del alambique, al momento del corte de la cabeza, cuerpo y cola del pisco, porque en la empresa se trata de la elaboración de piscos, resulta que al momento de sacar la cabeza, que es la parte que se bota y solamente se obtiene el cuerpo, pues el operario no supo, lo hacían a cala, o sea, no usaba una instrumentación, un instrumento que pueda medir qué tipo o a qué nivel de alcoholímetro se tenía que cortar. Y como se pasó, lo que sucedió fue que se malogró pues los tanques de pisco, y porque sabían ya amargos, o sea, su calidad del pisco se malogró. Entonces ya no estaba para la venta de producción, para el embotellado, se tuvo que botar toda esa producción ya del pisco destilado. Entonces es algo que vimos con respecto a gestión de la calidad, ya que faltaba, no sé, darles más conocimiento técnico o darles capacitaciones para, para que no sucediera esto, ya que esto generó pues defectos de calidad con respecto al producto. ¿Ok? ¿Y hay alguna mejora que se pueda implementar ahí o alguna medida correctiva para evitar que esto pase? ¿Han propuesto alguna, más allá de las capacitaciones, o qué tipo de capacitaciones serían, ¿no? ¿Qué solución le dan al problema? Primero, queremos prevenir defectos de calidad, certificando que la maquinaria cumpla con las condiciones para hacer los defectos y que se encuentren en los estándares técnicos. Luego, capacitar a los operarios en mejora continua de calidad. Ok. Ok, muy bien, Lisette, interesante, ¿no? Interesante. El tema aquí es poder detectar, ¿no? Mediante múltiples herramientas que se puedan utilizar para detectar problemas de calidad, ¿no? Muestreos, estadísticas, revisiones periódicas, inspecciones, análisis, muchas formas, ¿no? En este caso de los vinos está muy ligado seguramente al sabor del producto, ¿no? A la acogida que puede tener el producto, ¿no? Y a veces, en este caso, por ejemplo, a veces es muy puntual el tema de la calidad y tiene mucho que ver la forma como la gente muchas veces artesanalmente hace las cosas, ¿no? En esos tipos de productos, incluso lo artesanal, por ejemplo, puede ser mucho mejor, ¿no? Que lo procesado. No sé si también saben un poco de la cerveza artesanal, ¿no? Hay un público inmenso en cuanto a la cerveza artesanal y que justamente se hace de esa manera, artesanalmente, y no con los procesos de fabricación como grandes cerveceras que existen, ¿no? Entonces, aquí el tema de calidad es muy específico, ¿no? Tiene un público muy específico. Entonces, justamente por eso es que hay que tener al personal calificado para que pueda asegurar de que la calidad de ese producto, ¿no? sea la más conveniente, ¿no? Obviamente, aquí debemos trabajar sobre las capacitaciones, sobre adiestrar al personal, ¿no? Sobre tener al personal competente, seguramente también, los perfiles que deben tener el personal para poder hacer ese trabajo, ¿no? Pero para poder capacitar, tener los perfiles del personal, contratar a gente que sea competente, eh, ¿dónde se soporta esa información para que realmente se cumpla con el personal que se requiere? ¿No? ¿Dónde se soporta eso? Bueno, por ejemplo, existen las certificaciones, ¿no? Y hay certificaciones de todo tipo, para todo tipo de productos, ¿no? Y esas certificaciones, muchas veces con estándares internacionales, nos dicen qué tipo de procedimientos hay que realizar para hacer un producto de calidad, ¿no? Tenemos las ISOs, ¿no? Tenemos las OSHAs, tenemos innumerables certificaciones, la ISC, tenemos, entre otras, PMP también certifica. Entonces, hay muchas certificaciones, seguramente distintas unas de otras, pero para los diferentes productos. Y estas nos dan lineamientos base, ¿no? Lineamientos base para poder
realizar la producción y tener un producto de calidad. Por eso es que aquí el concepto nos dice, ¿no? No solamente se trata de hacer un producto, sino que estos tengan ciertas tolerancias, ¿no? En cuanto a los insumos que se usan, ciertas tolerancias para guardar, por ejemplo, en el caso de los vinos, ¿no? En el caso de los vinos, dónde se guardan, qué tiempo se guardan, cómo se sellan, qué tipo de envase usar, ¿no? Son muchas cosas muy peculiares muchas veces y que requieren mucho estudio. Y en cuanto a mantenimiento, pues obviamente tiene mucho que ver, ¿no? La ambientación, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sonó como que se cortaba la presentación. Entonces, en cuanto a mantenimiento, muchas veces los productos requieren, por ejemplo, una ambientación adecuada, una climatización, por ejemplo, ¿no? Los procesos de pintura, por ejemplo, para que puedan secar correctamente, los hornos de pintura, ¿no? Y así, muchos productos que requieren muchas veces que los equipos que, que van a brindar el puntapié final, digamos, de la adecuación del producto, sean los más especiales, los más específicos y lo más equilibrado posible, ¿no? Requiere que estén calibrados, por ejemplo, los equipos, si es que hay que, por ejemplo, climatizar un ambiente, ¿no? Si no está bien calibrado, obviamente, nos va a dar una temperatura inadecuada para el producto y no va a terminar su proceso como se debe. Entonces, son muchos puntos que podemos tocar aquí en cuanto a la calidad. Va a ser muy específico en cuanto a la calidad, tocar aquellos puntos que son importantes para poder tener un producto que sea aceptable al final, ¿no? Por eso realmente la calidad, como les decía, está siempre relacionada a una certificación. Hay que estudiar esa certificación. O sea, cada empresa siempre busca una certificación. Y hoy en día esto es casi normal. Hay empresas que obviamente no tienen certificaciones, pero ya no lo es tanto como hace una década atrás o más. No, ahora las certificaciones son cada vez más al alcance y más necesarias también. Los clientes cada vez son más exigentes y requieren certificaciones que la empresa cuente para asegurar justamente que hay una calidad, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, en cuanto a la calidad, es un tema muy, 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 muy extenso, y obviamente es participativo en todo sentido por todas las áreas, ¿no? Al final todos terminan dando calidad al producto, desde mantenimiento, desde el área misma de calidad, el área de producción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que hablaba su compañera. Sí, definitivamente, bueno, podemos capacitar, podemos eh, comenzar a tener personal más calificado, ¿no? Pero no debería verse como que la calidad o el área de calidad esté asegurándose, aunque su nombre se llama así muchas veces en algunas empresas, ¿no? Aseguramiento de la calidad. No es que ellos aseguran realmente la calidad lo tiene que hacer uno mismo. Es decir, no tiene que estar una persona de calidad, ¿no? Parado a mi lado para que pueda inspeccionar y ver que realmente haga un producto de calidad. O sea, yo tengo que hacer un producto de calidad, de mi propia iniciativa. Muchas veces no lo hacemos porque obviamente no lo conocemos, pero ahí entra lo que decía su compañera, bueno, capacitarlos a la gente para que conozca cuáles son aquellas buenas prácticas para que el producto salga de calidad. Eso en cuanto al producto, eso en cuanto al producto. Pero aquí hablamos también de calidad total, ¿no? La calidad total, abarca todas las áreas al final. Como mantenimiento, por ejemplo, hacer un trabajo de calidad, ¿no? ¿Cómo puede ser un trabajo de calidad en cuanto a alguna tarea de mantenimiento? Bueno, cambiando un repuesto que es correcto, no usando, por ejemplo, un repuesto que no es genuino, porque al final sé que como alternativo podría darme alguna falla posterior. Ese podría ser un trabajo de no calidad, ¿no? Un trabajo de baja calidad. ¿Por qué? Porque no me asegura justamente que el equipo va a quedar operativo, ¿no? O podría dar problemas en el futuro, o quizá en el tiempo que se establece para que trabaje el equipo sin problemas no se va a cumplir tan bien, porque puede ser que un repuesto alternativo nos asegure una operatividad quizá a mediano plazo, pero un repuesto genuino de repente es a largo plazo. Entonces, ahí también entra la calidad. ¿Cómo desde mi sitio de mantenimiento, ¿no? Puedo asegurar también la calidad? Y está relacionado, porque si
por ejemplo, en este caso de los repuestos que no son genuinos, si los termino usando y por política, pues siempre uso alternativos, la máquina no va a rendir como se debe. La máquina va a dar productos defectuosos. Y ahí lo menciona en el último punto, ¿no? Este, por medio de la herramienta del OE puedo identificar, ¿no? Problemas de calidad. ¿Y qué es la herramienta del OE? La herramienta del OE ya hemos hablado, ¿no? Ha habido una clase completa de esto. Es la eficiencia general de los equipos. ¿Y esto qué nos ayuda a investigar en cuanto a mantenimiento? Pues la eficiencia. O sea, si la eficiencia del equipo no está bien, porque, por ejemplo, puse un repuesto que no es genuino, me va a dar al final un producto no de calidad, un producto defectuoso. Recuerden que esto es un efecto de cascada. ¿Y las averías dónde estaban? Al principio, ¿no? En la primera de las grandes pérdidas, ¿no? Las averías. Esa es la primera. Y muchas veces las averías se dan por repuestos que no son genuinos. O porque el repuesto sí es genuino, pero la persona que hizo el trabajo no lo sabía hacer. Ese no es un trabajo de calidad. Entonces tiene mucho que ver con la persona que conozca cómo hacer el trabajo y también con los insumos que va a usar, los materiales que va a usar. Pero como vimos, ¿no? Las averías se dan y es un efecto cascada. Y al final, recuerden que el tema de calidad está, ¿no? Penúltimo, no por menos importante, sino que estamos yendo en orden. Recuerden que la herramienta del OE es antes de con las averías y los ajustes, el durante y el después. La calidad es el después, obviamente, porque yo para ver un producto tengo que haberlo hecho antes, ¿no? Y ver si está errado o no. Entonces, si no ataco los problemas, ¿no? De mantenimiento, en este caso que estamos dando el ejemplo del repuesto genuino o no, si no los ataco en su debido tiempo, va a eso a decantar, avanzar y darnos un producto defectuoso. Entonces, la calidad total se refiere a eso, a ese marco que les estoy explicando, ¿no? No es solamente el último punto de calidad donde inspecciono que el producto esté bien o no. En realidad es todo. Porque ese todo al final va a dar un producto, si no me encargo de hacer bien las cosas, va a dar un producto defectuoso. Entonces la calidad tiene que ver con todo, tiene que ver con haga un trabajo yo de calidad con mantenimiento, tiene que ver con que yo haga un trabajo de supervisión adecuado, tenga que ver que yo como almacén pueda gestionar bien los recursos a tiempo también. Y eso es calidad. Mi trabajo tiene que ser de calidad. ¿Ok? Mi gestión tiene que ser de calidad, mis indicadores tienen que ser de calidad, mi presentación tiene que ser de calidad. Eso es gestión de la calidad total, porque todo eso suma al final. ¿Ok? Entonces, el grupo que está haciendo esto, LICET, también enfóquense un poco más en enmarcarlo, ¿no? En generalizar también otros puntos que también son importantes dentro de la gestión de la calidad total, ¿no? Si la empresa tiene, por ejemplo, una certificación, eso les ayudaría mucho a, mm, a englobar un poco los conceptos, ¿no? Y a ver qué otros problemas de calidad se están dando, ¿no? Si tengo una ISO, por ejemplo, en la empresa, y hay procedimientos, obviamente, porque una certificación requiere que tengamos procedimientos. Si algún procedimiento no está que se cumple, ya es una falta de calidad. O sea, la falta de la calidad no solamente es que el producto esté mal, ¿no? Esa es la consecuencia de. Esa es la consecuencia de. Ha habido otros factores, ¿no? Que han provocado al final que hay un producto defectuoso. Entonces, hay que enfocarnos en esos porqués también, ¿no? En esos porqués para que si en caso hay un problema, ¿no? Resolverlo, gestionen la calidad total. ¿Ok? Entonces, enmarcarlo de esa manera para poder ir avanzando con su trabajo. ¿Alguna pregunta del grupo? No, ingeniero. Muchas gracias. Ok. TPM en oficinas. Muy bien. El grupo TPM en oficinas. ¿Algún voluntario? Estamos con Enzo, Estefano, Piero. Son tres este grupo. ¿Algún voluntario? Enzo, Domenico, Estefano, Raúl y Piero, Portugal. Vamos a llamarlos.
A ver, el señor Estefano Palacios. Parece que no está, tampoco está Enzo. Piero Portugal. Que al parecer no están sus compañeros. Realmente es una falta que, a pesar que les dimos el espacio para que puedan ingresar su grupo, no estén participando, ¿no? Eso está restando a sus notas. Si algún compañero conoce a estos señores, pues notificarles, ¿ok? Bueno, el TPM en oficinas, ¿qué nos dice acá? Bueno, al contrario del departamento de producción, los departamentos como planificación, desarrollo, ingeniería, administración, no añaden un valor agregado directamente, ¿no? Sino de manera indirecta, ¿no? Como expertos cada uno de ellos en su área en particular. Su responsabilidad primordial es procesar información, aconsejar y ayudar a las actividades del departamento de producción y otros departamentos y ayudar a la reducción de costos. El control, aquí tiene que ver mucho el control, la documentación. Por ejemplo, hay áreas de document control, ¿no? En algunas empresas que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? El control de documentación. Mientras más grande sea la empresa, la documentación muchas veces es uno de los grandes problemas, ¿no? La actualización, por ejemplo, de los reportes, la actualización de los cuadros de producción, ¿no? Es casi natural ver cuando uno va a producción y pedirles cuál es la planificación de la semana. Nos muestran a veces un Excel, a veces un reporte de algún ERP, que si ustedes se dan cuenta van a ver las revisiones que esos archivos tienen, ¿no? Revisión 10, revisión 11, revisión 20, y termina confundiendo muchas veces, ¿no? Si uno quiere descargar a veces el archivo del reporte, ya no sabe cuál es el final, ¿no? Entonces, existen áreas, por ejemplo, de Document Control, que justamente hacen esa actualización y trazabilidad al nivel global de toda la empresa, este, para dar a entender cuáles son los documentos actualizados, ¿no? Los documentos de consulta recientes y que nos van a servir seguramente como una mejor guía para lo que querramos hacer, porque muchas veces necesitamos hacer indicadores, por ejemplo, en mantenimiento, indicadores, por ejemplo, de costos, ¿no? Con respecto a la producción, ¿no? Entonces necesitamos un dato de producción. Entonces necesitamos una información que no la manejamos nosotros, ¿de acuerdo? No la manejamos nosotros, pero sí lo maneja la área de producción. Pero si esa información está actualizada, está en una base de datos y está controlada, pues nos va a ayudar a que nuestro indicador sea mucho más exacto. Si agarramos un archivo que no lo es, no está actualizado, pues definitivamente nuestro indicador va a ser malo. Entonces, es muy importante la documentación, en este caso en el TPM en oficinas. Y obviamente también el aporte de otras áreas que no generan valor directamente, como dice aquí el concepto, sino de manera indirecta, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Ingeniería en producción es muy importante la emisión de los planos, por ejemplo, ¿no? Para fabricación. Eh, o la emisión de un datasheet para procesar algún producto o replantearlo también, ¿no? Es muy importante. Es muy importante, pero se requiere el mantenimiento de esa documentación, se requiere el mantenimiento de esa información, el mantenimiento de los sistemas que tenemos para poder este, procesar la información. Para ingeniería, por ejemplo, el Tecla, AutoCAD, entre otros, ¿no? Que se pueden usar para desarrollar los planos. Si estos sistemas no están actualizados, hay muchas herramientas que al final no las podemos utilizar, algunos módulos que no los podemos aprovechar. Entonces ahí también tiene que ver lo que es el mantenimiento. Los RP requieren mantenimientos también, ¿no? El flujo de información necesita también un mantenimiento. Entonces, desde cada punto, ya ven, desde cada punto, incluso que no está relacionado directamente con la producción, se puede aportar. Se puede aportar y mucho, ¿no? Una segunda tarea es permitir a la empresa responder rápidamente ante los cambios que tengan lugar en el entorno social y económico y superar la competencia.
sí, es importante y lo hemos visto en los últimos días aquí en el Perú, ¿no? Con todo el problema político que hay, ¿no? El dólar cambia muy rápidamente, por ejemplo, y se especula mucho con los precios, ¿no? Por ejemplo, las empresas que trabajan con acero, ¿no? Las empresas que trabajan con acero, y semanas atrás también se vio lo mismo, los precios han estado cambiando muchísimo. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Se estoquean o negocian con los proveedores para manejar un precio flat de aquí a 3 meses, ¿no? ¿No? Especulando que quizá de aquí a 3 meses el precio pueda subir, pero hoy te puedo negociar un precio mejor y me voy estoqueando. Pero, ¿qué pasa? Supongamos que logística puede negociar estos precios y al final compra para estoquearse, ¿no? Y trae materia prima a la planta en cantidades mayores a las que puede almacenar. ¿Qué puede generar eso? Puede generar que los espacios van a ser más reducidos, ¿no? Puede generar que el flujo de materiales va a ser mucho más amplio o más continuo, o hay que trabajar en más turnos o más horas, ¿no? Que la producción también va a ser un poco más tuburizada. Entonces, va repercutiendo también en otros procesos. Pero estar atento a estos cambios también es importante. Ahí también entra el mantenimiento justamente de la información que se procesa. Si no estamos al tanto, mejor dicho, si no estamos al tanto de esa información, puede costarnos muy caro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la materia prima. Entonces, las empresas que trabajan con alimentos, por ejemplo, o las empresas que en estos días se han visto afectadas con los transportes, ¿no? Hay empresas de transporte. ¿Cómo puedes, o cómo deberías prepararte para eventos como estos? ¿No? Entonces, o las empresas que trabajan con almacenaje, ¿no? Estos días se han visto muy afectadas. Entonces, es muy importante que se considere estos aspectos para poder tomar decisiones correctas y de manera rápida, ¿no? Sobre todo para bajar los costos, ¿no? Su tercera tarea, también dice acá, se basa en ganar la confianza de los clientes y crear una sobresaliente imagen corporativa. Desde mantenimiento definitivamente es importante esto, la imagen, ¿no? El hecho de tener las instalaciones presentables, las instalaciones cumpliendo estándares, por ejemplo, ¿no? Hay clientes de todo tipo, ¿no? O sea, hay clientes que muchas veces se les gana por justamente una muy buena presentación de la planta o de las instalaciones, ¿no? Y eso dice mucho, ¿no? Si no se cuida lo mínimo, hay clientes que lo ven así, si no se cuida lo mínimo, que será lo más complicado, que es muchas veces producir el producto final, ¿no? Que puede ser muchas veces descuidado. Entonces, es importante ganarse esa confianza de los clientes desde el punto de vista de la ambientación, desde el punto de vista de eh, la adecuación de las instalaciones para que sean vistas de manera correcta, ¿no? Tiene como objetivo también lograr un equilibrio entre las actividades primarias de la cadena de valor y las actividades de soporte. ¿Qué es la cadena de valor? Aquí llamamos cadena de valor. Vamos a preguntar a alguno de sus compañeros. O alguien quiere participar, o da un concepto de la cadena de valor. Si no, vamos a indicar a uno de sus compañeros. Tenemos la mano levantada. A ver, Carlos. Cuéntanos, Carlos. Se trata sobre la serie de procesos que sigue el producto para generar mayor valor a este, ¿no? Esto se puede generar, el valor se puede generar ya sea por los alimentos que le agregamos o por el proceso mismo o por la calidad de este. El valor es subjetivo incluso. Ok, claro, la cadena de valor es justamente esa línea de procesos, ¿no? Que son las que están relacionadas directamente con el producto, ¿no? Puede ser producción, puede ser eh, y los subprocesos de producción también, de repente el almacenaje, ¿no? El despacho de los productos. O sea, la cadena de los procesos que desarrollan justamente el producto final. Y las áreas que están de soporte son aquellas que están justamente para aportar, ¿no? Desde sí como un servicio interno al proceso, a los procesos que dan forma al producto final, ¿no? Como por ejemplo TI, ¿no? Sistemas, por ejemplo calidad, por ejemplo logística,
¿no? Para poder comprar la materia prima, los insumos, etcétera, ¿no? Y también hay áreas estratégicas como la gerencia, el área de proyectos, la calidad total, que también son áreas que soportan a la cadena de valor, ¿no? Pero la idea aquí con el TPM en oficinas es que justamente se mantenga ese equilibrio entre ambos procesos, como con documentación, como hablamos en principio, ¿no? Como justamente tener la información al día, ¿no? Respecto a factores externos para tomar las decisiones correctas en su debido momento, o anticiparnos incluso a tomar esas decisiones. ¿Ok? Aquí hay mucho que hacer también seguramente en cada empresa, porque muchas veces esto es lo menos atendido, ¿no? Siempre estamos preocupados en que el producto salga bien, que no haya problemas de defectos, eh, que haya, por ejemplo, un flujo de caja correcto. Estamos preocupados en eso, ¿no? Pero justamente en lo que nos apoya, ¿no? A poder tomar decisiones correctas o anticiparnos, es lo que menos hacemos, la prevención, ¿no? Hablamos de la prevención también, aquí tiene mucho que ver. Se tiene que hacer, se tiene que tomar en cuenta, por eso es uno de los pilares del TPM también. Y bueno, el último pilar era relacionado con la seguridad. Vamos a ver a qué grupo le tocó. A Guaringa, Urrutia, Montañés, Barreto, Villanueva y Sarazú, Ugarte. A ver, ¿alguna voluntaria o voluntario del grupo? Buenas noches, profesor. Sí, Sarazú es, ¿no? Sí, Sarazú. A ver, coméntenos acerca de su... Ok. Sí, nosotros estamos hablando de una empresa que se llama PC Estructuras Generales. Esta empresa vendría a ser una contrata dentro de la empresa pesquera Diamante. La empresa, su servicio es de mantenimiento en lo que es sector naval en embarcaciones. Mayormente lo que en sí trabaja en lo que es soldadura, todo lo que es calderería, y se ve el mantenimiento de cada barco estructural, todo lo que es estructuras. En nuestro pilar que nos tocó seguridad y salud y protección del medio ambiente, nosotros estamos abarcándonos, por ejemplo, en lo que es seguridad, haciendo unos checklists antes de, los checklists son diarios, antes de que la herramienta llegue al operario, ¿no? El trabajador de mantenimiento tiene que hacer los checklists. Luego, en lo que es salud e higiene, en higiene mayormente es ver que terminar, por ejemplo, en la empresa se ve que al terminar el trabajo, vemos que la zona de trabajo, porque nosotros compartimos la zona con diferentes contratas, pero nuestra zona, tener una limpieza al final del trabajo, porque ya que al usar la soldadura quedan los residuos. Entonces toda esa zona se ensucia y nosotros tomamos una foto cuando la zona ya está totalmente limpia. Y eso en los grupos con otras contratas o en mi contrata privada, ahí se ve el registro de que al terminar un trabajo, elaborar un trabajo, estamos dejando la zona como nos entregaron y nos estamos dejando como se nos limpia, como tiene que ser. De allí también el reporte de incidentes, ¿no? Nosotros tenemos un reporte que se ve que es cuando una amonestación, o sea, una llamada de atención, luego pasando, si la llamada de atención no se hizo, es una llamada de atención más un registro de incidentes en el cual se va a registrar el incidente provocado y firmado por el operario que hizo el incidente y por el supervisor de seguridad, ¿no? Después, si es que llega a haber un incidente más grave, se va a hacer un reporte de accidente mortal dentro de las 24 horas a lo ocurrido, ¿no? Después se va a hacer una investigación de cada accidente mortal y medidas de correctivas adoptadas dentro de los 10 días ocurridos, y también se va a tener que tener un reporte trimestral con estadísticas de los incidentes ocurridos en el mes o en el año. Y también
Y obviamente estos son actividades que vendría a ser del sector de seguridad y salud en el trabajo. Ok, Eso es lo ok. que podemos hacer. Muy bien, muy interesante. De hecho, tienen ya parte del trabajo de seguridad, que es, digamos, la segunda parte de todo el curso que estamos llevando. Es decir, acabamos mantenimiento y empezamos con seguridad. Y lo que nos está mencionando es parte de un plan de seguridad, ¿no? Pero sí, aquí en seguridad hay mucho, mucho que ver. Esta empresa dice que da mantenimiento o reparaciones de embarcaciones, ¿no? ¿Dónde está situado? Sí, embarcaciones. En la planta en Callao, estamos ubicados en la pesquera Diamante. Mayormente los trabajos de mantenimiento son a bordo. Nosotros tenemos que ir a transportarnos en una panga y de allí subir al barco, ¿no? Obviamente también en el transcurso de la panga a bordo, ahí también ocurren accidentes, digamos, se nos cae el casco, en la panga puede tener por la marea del mar, puede tener un movimiento brusco, y obviamente desde toda la seguridad parte desde que tú te subes, desde que tú estás en el muelle para transportarte al barco. Entonces, la seguridad viene desde ahí, pues, ¿no? También tenemos un registro por ejemplo, si nosotros tenemos material pesado, digamos, los balones de oxígeno o material que ya creado en tierra, digamos, más de 2 metros de distancia, eso nosotros tenemos que hacer un ATS en el cual estamos registrando de que este material o estas herramientas van a ser transportadas por se va a hacer un izamiento a la panga, ¿no? Y ahí por A o B hay un accidente, un golpe, ya tenemos el ACT que está registrado, los procedimientos que se va a tener que aplicar a esto. Ok, ok. Muy interesante, sí, sí, sí. Es un trabajo de riesgo en realidad, de alto riesgo en algunos casos. Si hacen soldadura también ahí es un trabajo de riesgo. Así que hay muchos puntos que tocar en cuanto a seguridad y van a ser específicos también en la actividad que se va a hacer. Por eso el ATS, ¿no? Ahí nos indica qué trabajos se van a hacer y qué condiciones de seguridad mínimas debe tener esa actividad y deban cumplirse, ¿no? En cuanto a salud o medio ambiente, ¿se ha trabajado algo? En cuanto a salud y medio ambiente, por ejemplo, en la salud nosotros, los operarios, tienen su registro de su constancia su constancia de acatamiento y su EMO, o sea, su examen médico. Y bueno, en campo en sí, nosotros habilitamos lo que vendría a ser respiradores, media cara, tapones auditivos, todo para que el operario no sufra, digamos, enfermedades o consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque nosotros sabemos de que ya que estamos en una zona de alto riesgo y una zona que se te ve demasiados movimientos y por lo mismo que estamos trabajando en embarcaciones, el motor tiene una bulla demasiado fuerte, afecta a largo plazo nuestro sistema auditivo. Entonces, por lo mismo de que tenemos que tener precaución y también a la vez que nosotros hacemos corte, el operario que está haciendo el corte con el oxicorte en una zona confinada, que o sea, vendría a ser en sala de máquina o en sala de frío, tiene que retirar a la media hora o a cubierta y esperar unos 10 minutos para que se oxigene el mismo, porque ya que estamos en una zona cerrada, todo el humo del oxicorte le afecta a largo plazo, pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese es el caso. Eso se vendría a hacer en lo que es salud. Salud, claro. Sí, 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 o sea, espacios confinados es muy complicado, ¿no? Más allá del riesgo, ¿no?, que hay, el tema de la salud también, ¿no? Hay personas que siempre están expuestas a este tipo de emanaciones de humos de soldadura, por ejemplo, ¿no? Y la gente que trabaja con pintura también, ¿no? Está siempre expuesta a estos gases de pintura que son muy, muy, muy nocivos, ¿no? Que muchas veces no se ve efectos inmediatos, ¿no? El ruido, por ejemplo, ¿no? No se ven efectos inmediatos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero con el tiempo sí, por ejemplo, como decía de los motores, ¿no? Del ruido. Quizá hoy día
después de trabajar todo el día en un motor como esto de los barcos que está con mucho ruido, no siente ningún efecto, pero con el tiempo, por la exposición que hay, pues uno va perdiendo poco a poco el oído, el sentido del oído. Y esta enfermedad, lamentablemente, es una enfermedad silenciosa, ¿no? No te das cuenta, no duele el oído mientras que vas perdiendo la audición, no se siente. Entonces, te das cuenta cuando ya realmente no escuchas bien. Entonces, sí, son temas a tratar, ¿no? En cuanto a la seguridad. Una consulta aquí, Sarazú, este, ya que son un contratista, ¿se rigen por las políticas de seguridad de quien nos contrata o también tiene su propio plan de seguridad? A ver, ya que somos contratistas, nos regimos por una política de la misma de pesquera, diamante, y ellos tienen su propio zona, su propia seguridad de salud dentro de la empresa, y nosotros como los prevencionistas tienen que darle cuentas, rinden cuentas a ellos, porque ellos son nuestros supervisores. Muy aparte de eso, nosotros también tenemos nuestro plan de seguridad y salud, en el cual, que es internamente, que es el trabajo interno entre prevencionista y operarios directo, ese es otro, pues, ¿no? Pero mayormente el supervisor de seguridad son los que nos ven a nosotros y si ven un incidente, la llamada de atención va para el prevencionista de la contrata, ¿no? Ok. Muy bien, Sarazu, me parece que conoces bien el proceso. Eso me llama la atención, me deja tranquilo, me sorprende también. De hecho, conozco bastante acerca de este tipo de procesos de reparaciones de embarcaciones. Así que me agrada que conozcas. Pero bueno, ya hablamos de seguridad y como les digo, yo creo que en la parte del curso de seguridad ya tienen desarrollada buena parte. Pero hablando del TPM, ¿no? ¿Cómo desde mantenimiento nosotros podemos aportar, como pilar, podemos aportar a que esta seguridad se dé, esta salud se pueda controlar y también efectos al medio ambiente no puedan haber impactos negativos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde mantenimiento asegurar eso, ¿no? ¿Han visto algo? Con respecto al TPM, bueno, en medio ambiente, en nuestro contrato, por ejemplo, en lo que estamos haciendo, mayormente estamos viendo lo que es a pesar de que nosotros trabajamos literalmente en el medio ambiente, dentro de embarcaciones en el mar, vemos que no necesariamente se necesite utilizar o hacer tanto bullicio en lo que es en lo que es corte, ¿no? Porque mayormente el corte es el que te trae todo el dióxido, o sea, todo el humo expuesto, y eso obviamente afecta. En vez de eso, utilizamos lo que son los esmerilados en disco de corte para hacer cortes, ¿no? Para que sean cortes que no tengan necesidad de usar el oxiporte, que mayormente es lo que trae el humo. Eso no sé si podría ser válido en lo que es el TPM, por ejemplo. Sí, bueno, sí, yo creo que en cuanto, por ejemplo, si hablamos de seguridad en este proceso, y lo dice con los conceptos, lo pueden ir leyendo, pero debemos, desde el punto de vista de mantenimiento, y de hecho mantenimiento trabaja muy de cerca con seguridad, salud y medio ambiente, debemos tener equipos que nos den esa confianza, esa seguridad de que no van a pasar incidentes, ¿no? El transporte que ustedes están haciendo, ¿no? Desde su lugar de inicio de trabajos hasta donde tienen que hacer las tareas de reparaciones, ¿no? Hay equipos que hacen ese transporte, hay plataformas que hacen ese transporte. Esos equipos tienen que estar en buenas condiciones, ¿no? Si son críticos al final, no necesariamente a veces, miren, no necesariamente porque hacen el proceso, en este caso de reparación, una soldadura, el oxicorte, sino que son procesos anexos. Recuerden, hay procesos que son anexos, ¿no? Son procesos que son periféricos, ¿no? Esos equipos también deberían estar en buenas condiciones para asegurar justamente de que la gente no se pueda accidentar. Desde ese punto, por ejemplo, el grupo puede tener un plan de mantenimiento para asegurar justamente que no haya incidentes y accidentes,
de trabajo, ¿no? Que la gente no se vea afectada, ¿no? Entonces, por ahí puede ir. En cuanto, por ejemplo, los oxicortes, ¿no? Que las válvulas antirretorno, que los equipos cuenten con válvulas antirretorno para comenzar, ¿no? Si no los tienen, pero si los tuvieran, que hay un plan para poder verlos en buenas condiciones, ¿no? O sea, es muy importante. Recuerden que el oxicorte trabaja con flama y las válvulas antirretorno son para que justamente la flama no regrese al balón de gas y de oxígeno, porque esto podría explotar, ¿no? Es muy importante. Entonces, desde ahí puedo yo comenzar a ver temas de seguridad muy puntuales. En cuanto a la soldadura, igual, ¿no? La máquina de soldar, ¿qué es una máquina de soldar? Es una máquina que hace un cortocircuito controlado. Si ustedes se han dado cuenta y pueden revisar la varilla de soldadura, correcto, va a ir hacia una superficie y si ustedes lo dejan un poco a distancia van a ver que se genera un arco, ¿no? Ese arco no es más que es un cortocircuito. Ese cortocircuito controlado hace que se funda la soldadura hacia una superficie metálica y comience a unir piezas, ¿no? Entonces, metálicas, obviamente. Entonces, pero si este equipo que hace un cortocircuito controlado no está calibrado, no tiene un buen mantenimiento, su transformador no está en buenas condiciones, esta carga podría impactar a quien esté usando el equipo, ¿no? Si internamente esa máquina de soldar tiene un cable que está siendo falso, por ejemplo, y hace contacto con la carcasa del equipo, que también es metálica, comúnmente en la máquina de soldar, podría ocasionar que la gente o el soldador tenga contacto y se electrocute. Y no les digo porque no sepa que esto no pase, esto yo lo he visto. Yo he visto gente que ha tenido accidentes, ¿no? Justamente con máquinas de soldar, que no están bien cuidadas. Entonces, mantenimiento entra ahí. O sea, hay que tener equipos en buenas condiciones, ¿no? En cuanto a salud, igual, ¿no? Un equipo ruidoso, un equipo que no es ergonómico, ¿no? Podría causar alguna enfermedad ocupacional relacionada con las posturas de trabajo, con el ruido también, ¿no? O con el humo que emana el equipo, ¿no? Entonces, por ahí va a ser un plan de mantenimiento si les corresponde aquí a este grupo, en su trabajo de hecho lo es, hacer un plan para asegurar esos puntos, ¿no? Y en cuanto a medio ambiente, si están trabajando dentro de la embarcación, obviamente ahí seguramente está el mar, ¿no? Evitar que caigan desperdicios al mar, por ejemplo. Evitar que haya quizá aceites derramados, ¿no? O productos líquidos químicos que se usan, por ejemplo, para el tema de soldadura, para ver la calidad de la soldadura. Hay líquidos penetrantes, ¿no? Para ver si la soldadura fue hecha correctamente. Estos líquidos son muy contaminantes, ¿no? Esto ver que no se derrame o se deje en algún sitio que no corresponde y contamina al final. Medir el impacto del medio ambiente. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver desde mantenimiento. Entonces, son muchos aspectos aquí en seguridad que están ligados a mantenimiento y que los podemos controlar, ¿no? Con un plan, ¿no? Y la idea es, pues, en cuanto al TPM, asegurar este punto. A su compañera habló, por ejemplo, el tema del orden y limpieza. Y, sí, y ya les he comentado, ¿no? En cuanto a la limpieza, por lo menos, por lo menos causa el 60% de las averías en los equipos. El 60 o más, ¿no? Entonces, si yo tengo mi área de trabajo ordenada, limpia, como decía su compañera, me aseguro que el inicio del trabajo esté así y cuando voy a entregar el área de trabajo también esté de esa manera, obviamente voy a reducir y mucho la incidencia de los equipos en cuanto a las averías, ¿no? Y recuerden, todo está concatenado. Si yo evito de esta manera, miren, con el orden y limpieza, ¿no? Puedo evitar incluso el 60% de las averías si vamos yendo en escalonadamente, como lo es el LOE. Si yo elimino el 60%, definitivamente va a impactar y positivamente, ¿no? A que no haya productos defectuosos, ¿no? A que no haya temas de eficiencias bajas durante los procesos de producción, ¿no? Puede evitar que haya accidentes, ¿no? Un equipo defectuoso puede causar accidentes, un equipo defectuoso puede dañar el medio ambiente, por ejemplo, una manguera que está en malas condiciones,
de aceite y cae al suelo. Produce un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, tiene mucho que ver, tiene todo que ver en cuanto a la limpieza. Lo que mencionó su compañero es importante. También mencionó, por ejemplo, los checklists preuso. Los checklists preuso justamente me va a ayudar a filtrar, ¿no?, qué equipos quizá en el momento de arranque del trabajo estén en malas condiciones y no se deban usar. Están en malas condiciones de repente de operatividad, ¿no? No funcionan bien, o estén y puedan causar un producto de efectos al final. De repente no están bien en materia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, las válvulas de antirretorno. En mi checklist puedo poner verificar estado de válvulas de antirretorno en el equipo Sicorte. Y si en el checklist preuso sale que eso no está bien, se debe retirar ese equipo. Porque si a pesar que hago un checklist, ¿no?, y me doy cuenta que las válvulas de antirretorno no están bien y lo hago trabajar al equipo, podría causar un accidente de trabajo. Entonces, es importante también, es una buena herramienta el checklist preuso, para evitar que estas cosas al final se materialicen y causen, en este caso, en seguridad, accidentes, en salud, enfermedades, y en el medio ambiente, impactos nocivos contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante y hay mucho que desarrollar aquí el grupo. Les animo a ver un poco más a detalle, ¿no?, sus procesos y rescatar lo que les vengo diciendo, ¿no? ¿Qué cosas desde el punto de vista de mantenimiento podemos aportar para que no haya impactos negativos de ningún tipo relacionados a su pilar? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Muy bien, muy bien. Avanzamos. Nuevamente los objetivos del TPM, ¿no? Incrementar la productividad y la calidad total, reducir los costos. Bueno, toda empresa busca esto, y del TPM lo podemos también apoyar a este objetivo, ¿no? Mejorar el conocimiento de nuestro recurso humano, ¿no? Con qué recursos contamos, y las operaciones en las líneas de producción para cambiar nuestra cultura de trabajo. La cultura, el TPM es también cambiar esa cultura de trabajo, ¿no?, que muchas veces nos parece normal, ¿no? Pero no lo es. Cuando uno comienza a estudiar, como he visto en cada pilar, y ver cada uno de los puntos de mejora, se dan cuenta que esa realidad que muchas veces creemos que es lo normal, al final no lo es. O sea, podría ser mucho mejor, ¿okay? Y eso es cultura. Cambiar esa cultura. El mejoramiento continuo, es decir, llegamos a un punto de mejora y nuevamente damos ese ciclo, ¿no? Vemos que otras cosas más que ya están bien, las podemos hacer incluso aún mejor, ¿no? Muy bien, de esto también hemos hablado. Algunas claves de éxito para el TPM es el compromiso total de la gerencia. Sí, va a depender mucho porque en el TPM sí se tiene que generar un presupuesto, ¿no? Y muchas veces el presupuesto pues lo aprueba la gerencia, ¿no? Entonces necesitamos un compromiso de la gerencia que sepa que esta herramienta va a servir, ¿no? Y los resultados que pueden haber. La motivación del personal, y esto hablamos en cuanto a recuerden, en cuanto a las capacitaciones, es no solamente capacitar y motivar al personal en un momento, no es mantener esa motivación, ese mantenimiento también, es mantener al personal a un ritmo adecuado, ¿no? No castigarlos, ni tampoco estar arrastrándolos, ¿no? Sino mantener un equilibrio durante todo el proceso. Y eso es retroactivo, eso es cíclico, ¿no? Eso es de manera frecuente, operativamente hablando, que debe darse, ¿no? O sea, no es solamente un solo momento, ¿no? Es algo que continuamente deberíamos preocuparnos en hacer, en un plan. Bueno, capacitar y asesorar, capacitación y asesoría externa también es importante. También eso lo vimos en cuanto al pilar de capacitaciones, ¿no? Hablábamos, ¿no?, en este punto que sí, es importante también que de nuestra parte haya el aporte en cuanto a capacitaciones, porque se entiende que nosotros conocemos de los temas que hay que dictar, pero también es importante que venga gente de afuera y apoye en esas capacitaciones, y sobre todo en puntos que son a veces muy técnicos y necesitamos que alguien de fuera, especialista, pues los toque, ¿no? Entonces es importante también la asesoría externa. Difusión del programa a nivel de fábricas y empresas, ¿m? También es importante la difusión, ¿no? No solo que se quede como conocimiento
dentro del área de mantenimiento que podría estar dirigiendo TPM, sino que esto sea difundido, ¿no? Implementación focalizada, consolidación y expansión, siempre, ¿no? Ya tenemos seguramente un área que ya desarrolló el TPM, pues esto se debe expandir, se debe replicar en otras áreas también. Compartir los beneficios y éxitos con el personal. Hacer entender a la gente, hacer entender al personal de que esto es participativo y beneficio es para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, capacitando a una persona, esta persona puede ir creciendo profesionalmente, ¿no? Y también los procesos se van a ver, obviamente, impactados positivamente porque, claro, un personal más capacitado seguramente va a hacer un mejor trabajo. Podemos generar un organigrama para desarrollar el TPM con un director que puede ser el gerente, ¿no? O un comité. Y bueno, los equipos de mejora, que son los Kaizen, los equipos de mantenimiento planificado, aquí está el área de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento autónomo lo vemos por este lado, ¿no? Con cada línea o cada máquina, cada activo, como quiera llamarse, ¿no? Y los demás pilares, como por ejemplo el mantenimiento planificado, ¿no? Las capacitaciones. Aquí podríamos expandir este organigrama, ¿no? Podríamos dividirlo por cada uno de los pilares también, ¿no? Y adecuarlo, ¿no? Como también les dije en un principio, todos los pilares son importantes, pero cuando hagamos la auditoría, que de hecho ya lo han avanzado, lo tienen, nos daremos cuenta de que hay pilares que seguramente están para trabajar en mayor proporción, ¿no? De repente hay pilares en que quizá ya están más o menos desarrollados, hay que reforzarlos, pero hay otros que quizá no se han avanzado mucho y necesitan un refuerzo mayor. Entonces, este organigrama podría ser adecuado, ¿no? De acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? Bueno, ¿por qué implementamos? Esto ya lo hemos visto un poco, ¿no? ¿Dónde lo implementamos? En todas las empresas. Lo importante es que esto se replique, ¿no? Si en un momento ustedes tienen la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto como este, y luego quizá cambien de locación de trabajo, pues sería interesante que esto también se replique en otros lados, ¿no? Muchas veces la situación actual es esta, ¿no? Hay un muro, hay una pared, hay una separación entre la parte de mantenimiento, ¿no? Y la parte de producción, ¿no? El operador dice, yo opero, ¿no? El mecánico repara, ¿no? Yo solamente opero, si hay algo falla, esa es responsabilidad de mantenimiento. Conmigo no es. Y los de mantenimiento también, ¿no? Dicen, bueno, yo solamente hago mantenimiento, el que opera es él, yo no soy responsable de esto. Este divorcio es perjudicial para la empresa, eso no debería darse, ¿no? Pero muchas veces se ve. Y algunas justificaciones, ¿no? Cuando sucede una falla. Esto se ve todo el tiempo también dentro de mantenimiento. Muchas veces sufrimos con esto, ¿no? Cuando hay una falla, dice el operador, la máquina falla porque mantenimiento no repara, ¿no? O no repara bien, no existe. ¿Qué dice el mecánico? Dice, la máquina está fallando porque producción no sabe operar la máquina, ¿no? Eso se ve todo el tiempo también, ¿no? La justificación. Que a veces puede ser en más o menos proporción, a veces no lo es, a veces sí es un fallo de mantenimiento, hay que mejorar. Con el TPM, ¿cómo sería? Bueno, el operador, aquí ya no se ve el muro, ya no hay una separación. El operador podría decir, yo conozco mi máquina, opero, inspecciono, lubrico, reparo, prevengo las fallas y proponemos mejoras, ¿no? Un trabajo en conjunto. Y el mecánico dice también, bueno, yo te puedo mostrar cómo mantener y reparar tu máquina hasta el límite que pueda también, obviamente, porque hay un expertise especialista en cuanto al mecánico para estas fallas, pero juntos pueden buscar, ¿no? Alguna mejora en ese proceso, ¿no? La idea es poder apoyarse y que pues el producto al final se vea beneficiado, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho también, ¿para qué se trabaja este TPM? Para eliminar las 6 grandes pérdidas, ¿no? Que son las que nuevamente se mencionan acá, la pérdida por las averías, las fallas, los problemas de mantenimiento, la preparación y ajustes, las pequeñas paradas, que ya son durante la operación, la velocidad reducida, la eficiencia directa de la operación, la pérdida por defectos y reprocesos y la puesta en marcha. El TPM se enfoca en eliminar estas 6 grandes pérdidas, ¿no? La integración del TPM, ya hemos hablado,
la idea es que pueda interactuar con todas las áreas productivas y no productivas, las áreas de la cadena de valor y de las áreas que son las de soporte, ¿no? Las que justamente nos van a dar algunos inputs que son muy importantes para que justamente la cadena de valor se desarrolle correctamente, ¿no? Entonces aquí algunos ejemplos, ¿no? de cómo interactúa el TPM, pero seguramente hay otras áreas más que interactúan, ¿no? Finalmente con el TPM. Y los beneficios cualitativos van a ser muchos seguramente, ¿no? Incrementar y consolidar la productividad y la calidad total, ¿no? Que esto genere una cultura, ¿no? Como dice el último punto, ¿no? Llegar a ser una empresa world class, eso es cultura, ¿no? ¿Cómo nos conocen a la empresa? ¿Cómo conocen a la compañía? ¿No? Si decimos un nombre, ¿no? Por ejemplo, Ferreiros, ¿no? O Caterpillar, bueno, Ferreiros vende Caterpillar. Esta marca, ¿qué nos dice, no? O sea, son confiables, no son confiables, son de calidad, no son de calidad. Muchas veces tenemos una muy buena imagen, ¿no? Pero es porque detrás justamente ha habido mucho trabajo, ¿no? Para que esa cultura la podemos nosotros percibir, ¿no? Con su producto. Entonces, es importante esto y desde el punto de vista de mantenimiento podemos aportar con todo lo que hemos hablado para que este producto sea de calidad y al final conozcan a la empresa como una de clase mundial, ¿no? Una world class. Entonces, desde nuestro sitio, como mantenimiento, nosotros podemos aportar con los pilares del TPM a que esto se pueda lograr, ¿no? Claro, obviamente, más allá de la productividad, más allá de la calidad también, ¿no? Importante también, como beneficio, es que el trabajador se sentirá dueño de sus equipos y sus procesos, ¿no? El sentido de la pertenencia, ¿no? El sentido de la responsabilidad de su propio proceso. Eso hablábamos también en el mantenimiento autónomo, ¿no? Es importante generar ese sentido de pertenencia en cada uno de los operarios y de la gente de producción también. Otro beneficio también es el trabajar en un ambiente seguro, es muy importante, ¿no? Y eso se ha reforzado mucho en la última década por lo menos, ¿no? Ahora, cuando hay un accidente de trabajo, muchas veces incluso puede ocasionar que la planta cierre por un accidente de trabajo. Y a veces no necesariamente, si se da un accidente dentro de la empresa, dentro del local, ¿no? Dentro del espacio de trabajo. Muchas veces externamente, y ha pasado, he visto, vecinos que se quejan del ruido de la empresa o de los humos que salen de ahí, porque a veces producen y generan algunos desperdicios, y eso impacta negativamente justamente a las casas aledañas. Imagínense, en temas de seguridad y ambiente, si una condición como esta se llega a dar, puede incluso cerrar la planta. Entonces, y eso va directamente en el pilar de la seguridad. Entonces, miren, nosotros podemos aportar también a que esto no suceda. Si es que sucediera al final, obviamente hay un efecto muy, muy negativo, ¿no? Pero si no lo hay, obviamente es un beneficio cualitativo muy grande, ¿no? Y por último, el desarrollo del mayor potencial de la compañía, la creatividad de sus trabajadores. Cuando estamos en un ambiente de trabajo como esto, definitivamente se puede sacar mayor provecho de justamente la capacidad, la creatividad y otras facultades que pueda tener la gente, ¿no? Cuando se ven motivados, definitivamente el personal puede trabajar mucho mejor y el beneficio va a ser mucho más grande. Ok, esto es en cuanto al TPM. Esto lo teníamos que ver hasta la semana pasada y la idea era poder ahondar un poco más en cada uno de los pilares y en buena hora que fue así porque le era aclarar con ejemplos reales de los trabajos que están haciendo ustedes y entender un poco mejor cómo aplicar, ¿no? Cómo aplicar estos pilares. Ok, ¿hace alguna pregunta? Y si no, vamos a pasar a lo que es los indicadores. Hasta las 9:50, son 9:15, porque a las 9:50 tenemos el control de lectura número 4, que es el último. Okay. Y luego terminaríamos con la sesión de hoy. Así que vamos a hablar un poco de los indicadores. De hecho, ya hemos hablado un poco de los indicadores semanas atrás. Y
Y también en cada clase hemos ido dando algunos ejemplos, ¿no? ¿Recuerdan algunos ejemplos que hemos ido viendo de indicadores? O ya lo hemos tocado y lo hemos explicado incluso, ¿no? A ver, algún voluntario, si no vamos a llamar nuevamente alguno. Hay indicadores que ya hemos conversado y dado ejemplos también. La confiabilidad, ingeniero. Sí, la confiabilidad es uno de ellos. Luego disponibilidad, si no me equivoco. Ujú. Y ¿Qué más? Hay otros más que vimos La también. mantenibilidad, ingeniero. La mantenibilidad, ¿no? La mantenibilidad muy importante. ¿Y cuál era el indicador de mantenibilidad? Había una fórmula también, ¿no? César Joel, ya que nos hablaste de mantenibilidad. Sí, ingeniero, ahora no lo recuerdo muy bien. Bueno, vamos justamente a verlo. La idea es que hoy día andemos un poquito en eso. Vamos a dar algunos indicadores clave, KPI, y otros más que nos pueden servir, ¿no? Pero lo importante de los indicadores, más allá del resultado que se pueda dar, es interpretar ese número, ¿no? Ese número que muchas veces es un porcentaje, a veces es un número solamente, pero ¿qué nos dice ese número, no? Es importante interpretar justamente para que en base a esa interpretación se tomen las decisiones necesarias para seguir con el plan o para reestructurar el plan, para replantear el plan o hasta a veces eliminar ese plan y hacer otro plan más. Se da también casos así, ¿no? Las cosas pueden cambiar mucho en algunos aspectos. Hay proyectos, por ejemplo, a veces se trabaja con el Estado, ¿no? Hablando nuevamente de los problemas que estamos teniendo. A veces se trabaja con el Estado y a veces el Estado tiene toda la potestad de cerrarte un proyecto o paralizarte un proyecto. Y muchas veces la empresa se agencia pues de materia prima, de personal, y esta situación cambia y tienes que replantear absolutamente todo, ¿no? Otros factores que lo vimos hace un poco más de 2 años. ¿Cuál es? La pandemia, ¿no? La pandemia hizo que se replantee muchas y muchas cosas a nivel industrial en todo el Perú y en todo el mundo, al final, ¿no? Aquí, al menos en Perú, tuvimos meses de parada, ¿no? Y muchas empresas estaban, pues, también agenciadas de personal, de materia prima, de proyectos en curso, que en muchos de los casos no podían abandonarlos de un día para otro, pero se decretó una cuarentena y tuvo que cerrarse todo, ¿no? Entonces, eso genera obviamente replanteos que impactan y mucho, ¿no? Incluso cerrar un plan y comenzar con otro plan, ¿no? Y nos tocó, en mi caso me tocó hacer muchos replanteos, anular algunos planes que se tenían y trabajar sobre nuevos planes, ¿no? Y es complicado. Nosotros debemos estar siempre eh, preparados para ese tipo de cosas, porque las cosas últimamente, al menos en los últimos 2 años, son muy cambiantes. Ahora tenemos incluso una guerra ya en Europa que también impacta en muchos de los casos, por ejemplo, en las importaciones. Eh, Hablábamos en un momento con uno de sus grupos, recuerdan, hace un par de semanas, el problema de los repuestos para mantenimiento, ¿no? Con esta de la pandemia y luego con esta guerra que ha habido en Europa, hay una crisis de chips muy, muy alta. Es decir, todos los componentes electrónicos son escasos en este momento. Si uno pide un repuesto electrónico en este momento, incluso podría tardar hasta 3 meses en ser atendido, ¿no? Porque justamente por la pandemia se generó mucha demanda de equipos electrónicos justamente para comenzar a procesar las medicinas, comenzar a procesar, por ejemplo, más computadoras, porque todo comenzó a hacerse de manera remota. De hecho, ustedes están ahorita en clases de manera remota. Es decir, la demanda de computadoras, de tablets, de dispositivos electrónicos se elevó y mucho. Entonces, obviamente, los que fabrican estos equipos requerían más insumos, tarjetas electrónicas y productos que son relacionados a la informática. Entonces hubo una escasez.
Y obviamente a los productos que mayor demanda tienen, se les atendía primero. Si yo necesito un repuesto para una máquina que no es tan común, que no la tienen muchas empresas aquí en el Perú y en el mundo son muy pocas, obviamente ese repuesto no va a llegar y muchas veces ese tipo de máquinas tenemos aquí. Entonces se genera un problema para mantenimiento. En ese caso tengo que replantear mi plan de compras, en este caso mi plan de compras de los repuestos. ¿Ok? Y así, hay muchos otros ejemplos que podríamos tocar y que impactan justamente al final en los indicadores de gestión, porque yo puedo poner a principios de año como meta un indicador, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de repuestos, hacer los mantenimientos preventivos, pero de repente por ese tema de los repuestos, el impacto va a ser negativo a ese cumplimiento de ese plan de mantenimiento preventivo. Entonces, debo justamente ahí replantear. Entonces, una vez que tengo los resultados de los indicadores que puedo estar gestionando, debo evaluarlos e interpretarlos y luego tomar decisiones que son adecuadas para finalmente seguir con la gestión, ¿no? Bueno, los indicadores de mantenimiento. Hablamos ya anteriormente del MTBF y el MTTR. El MTBF está ligado a la confiabilidad, como hablaba su compañero. No me dio la fórmula, pero bueno, acá la tienen. El MTTR está ligado a la mantenibilidad y acá tenemos la fórmula, ¿no? En cuanto al MTBF es el número de horas de operación sobre las paradas correctivas, es decir, me va a medir el tiempo promedio entre las fallas, ¿no? Y eso tiene que ver con la confiabilidad. Si no tengo MTBF o mi MTBF está cercano al tiempo operacional, quiere decir que es más confiable el equipo. En cuanto al MTTR, es el tiempo total de reparaciones correctivas sobre el número de reparaciones correctivas, es decir, cuánto en promedio me estoy demorando para reparar. Si este número es menor, obviamente la mantenibilidad va a ser buena. O sea, mientras el MTF es un número más elevado, porque ambos indicadores los medimos en tiempo, es más elevado el MTBF, la confiabilidad va a ser más alta. En cuanto al MTTR, si el número es más bajo, la mantenibilidad va a ser mejor. Son inversas. Ahora les animo a que le tomen foto, pantallazo, lo anoten, estas dos fórmulas, porque esto viene para su práctica final seguro y para el examen parcial también, ¿no? De hecho, hay problemas, ¿no?, donde uno tiene que identificar los datos para poder calcular estos dos indicadores. La disponibilidad operativa, ya hemos visto también esta, nos habla del tiempo que está disponible el equipo para operar. Y ese tiempo disponible va a ser igual al tiempo programado para operar, menos los trabajos correctivos, menos los trabajos preventivos y otros trabajos que se puedan dar durante un periodo de tiempo determinado. Puede ser un mes, puede ser semana, va a depender de qué frecuencia uno quiere medir ese indicador. ¿Ok? Hemos hablado también sobre ese indicador, pero si tienen alguna pregunta, pues solamente levanten la mano y lo tratamos, pero son indicadores que ya hemos visto, ¿no? La confiabilidad también es importante. Este número lo podemos también calcular ya teniendo el número del MTBF, ¿no?, sobre el tiempo operacional. Y aquí importante, ¿no? Si el tiempo operacional es 0, ¿no?, entonces la confiabilidad será la más baja, 0%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser el tiempo operacional 0 acá? ¿Por qué podría darse este número 0? ¿Por qué nos dice este concepto, esta parte, ¿no? ¿Por qué el tiempo operacional podría ser 0? ¿Alguien puede decirme? So, quizás la máquina esté averiada, por eso el tiempo operacional es 0. Y por eso está totalmente parada, no funciona. Así es, correcto. Si mi tiempo operacional es 0, es muy posible que sea porque está totalmente averiada, no está disponible, está en reparación, ¿no? Entonces, obviamente la confiabilidad va a ser la más baja, porque claro, la confiabilidad te dice qué valor en términos porcentuales nos dice qué grado de confianza tiene ese equipo para que pueda cumplir la función por la cual fue adquirida o instalada, ¿no? En este caso, si está parado por avería, pues es 0 ese número. ¿Ok? Bueno, acá hay conceptos sobre los indicadores, nos ayudan a evaluar, ¿no?, las actividades del mantenimiento, permiten tomar decisiones, lo que les mencionaba, y establecer metas, ¿no?
Deben ser creados informes concisos y específicos formados por tablas de índices, algunos de los cuales deben ir acompañados de sus respectivos gráficos. Es mejor presentarlos por gráficos, ¿no? Incluso hay herramientas como Dashboard que nos ayudan a mostrar en una sola imagen todos los indicadores que se requieran evaluar e interpretar, ¿no? Se debe analizar la gestión del personal, los aspectos financieros inmersos en la gestión de mantenimiento, entre otros también, ¿no? La implementación de los indicadores y la formulación de informes de gestión dependen, ¿ok? Dependen básicamente de los registros, datos de operación, órdenes de trabajo, recolección de datos y materiales y de mano de obra. Es decir, los indicadores son la consecuencia de, ¿no? La consecuencia de. Para que yo pueda medir indicadores, definitivamente necesito tener información. Si no tengo esa información, obviamente el indicador quizá ni se pueda calcular, ¿no? Y si se puede, con pocos datos, no va a ser un indicador que nos diga una realidad correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un indicador que lo mido mes a mes, pero mis registros de mantenimiento, como menciona acá las órdenes de trabajo, las tengo solamente registradas de 15 días, entonces definitivamente el indicador no va a ser bueno, pues no va a decirme una realidad correcta, ¿no? Me va a decir cualquier número menos lo que realmente se quiere llegar a saber. Entonces, definitivamente la información tiene que ser actualizada, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la recolección de todos los datos de materiales, ¿no? Y de mano de obra, es decir, todo lo que hemos consumido, ¿no? de materiales, materia prima quizá, o insumos para mantenimiento, repuestos. Si no tengo esta información, no puedo ver los costos, por ejemplo. Si no sé cuánta gente ha trabajado, cuántas horas hombres se han efectuado para hacer los trabajos de mantenimiento durante el mes, si no tengo ese dato, definitivamente no puedo medir, por ejemplo, tampoco los costos, o no puedo medir los rendimientos, o no puedo medir el MTTR, por ejemplo. Entonces, necesito información actualizada, información de calidad, para poder medir los indicadores. Los KPI, bueno, ya los conocen, son los indicadores clave de performance de un proceso, de una máquina, ¿no? Y comúnmente los conocemos como KPI, ¿no? Son agrupados según su naturaleza, su función y su objetivo. Es decir, hay indicadores que por ejemplo, nos pueden dar datos de administración, de mantenimiento, ¿no? Cumplimientos. Otros de plan, otros nos pueden hablar un poco de la gestión de los equipos, ¿no? Es decir, disponibilidad, confiabilidad, entre otros. Entonces podemos agruparlos para poder mantener un orden y cuando sean presentados sea de más fácil entendimiento, ¿no? Y su utilidad es la toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión. Un problema aquí es la correcta selección del KPI. O sea, y va a ser distinto nuevamente por cada realidad en cada empresa. Si la empresa pues tiene de repente costos que están más o menos controlados, de repente en este caso pues habrá que ver indicadores distintos a esos. Pero siempre van a haber indicadores base para poder trabajar, ¿no? Como la disponibilidad, la confiabilidad, el cumplimiento del programa. Son indicadores que todos tienen que desarrollar en la empresa. Y de hecho, en el trabajo que van a hacer, tiene que haber dos indicadores sí o sí, como les mencioné. Acá, por ejemplo, una agrupación, ¿no? Indicadores de gestión de equipos, indicadores de gestión financiera, indicadores de gestión del trabajo, ¿no? Gestión del equipo, por ejemplo, ya hemos hablado, MTBF, MTTR, disponibilidad, confiabilidad, ¿no? Aquí nos habla a través de la disponibilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, nos menciona también un cuadro resumen de la disponibilidad de los equipos. ¿Cuál es una disponibilidad aceptable, ¿no? Normalmente si está por encima del 95%, ya es una disponibilidad que es aceptable, ¿no? Sobre todo si son indicadores que se miden, por ejemplo, mes a mes, ¿no? Si se midiera un indicador semana a semana, quizá el 95% sea bajo, ¿no? Porque la cantidad de horas a calcular es menor. Entonces, cada hora en este caso va a impactar más en el indicador, cada hora de parada. Pero si, por ejemplo, el indicador es trimestral o mensual, incluso el 95% es un número que está aceptable, ¿no? Pero debajo de ese número ya es preocupante, ¿no? 89 nos menciona acá, es un número bajo, 88 también es un número bajo.
¿ok? Pero podemos tabularlo de esta manera, ¿no? Si tenemos una lista de equipos, bueno, lo listamos y vemos cuál fue el indicador de cada uno de ellos durante los meses. Y sacamos un promedio anual para ver cuál fue su rendimiento, ¿no? Y de esta manera ver, por ejemplo, rápidamente en esa tabla, por ejemplo, ver cuál ha sido el equipo que ha tenido un rendimiento menor. Entonces yo puedo ver acá, ¿no? El equipo compresor 2 ha tenido un rendimiento menor. Acá, por ejemplo, también nos da un dato de un periodo anterior. De repente hay evoluciones que van hacia arriba y quizá otras que van hacia abajo. Entonces, algo está pasando. Por ejemplo, en el caso primero del grupo electrógeno 1, vemos que estaba en 97% y ahora está en 95%. De un periodo a otro, ha bajado, ¿no? Ha bajado. Entonces, seguramente han habido más averías, quizá no hubo mantenimiento correcto. Bueno, estudiamos las posibles causas y tenemos que mejorar. Hay otros que quizás subieron su indicador, por ejemplo, el segundo ejemplo, ¿no? El grupo electrógeno número 2 estuvo antes en 94%, ahora está en 95%. Entonces, aquí hubo una mejoría, ¿no? De repente, como son equipos similares, ver por qué esta está mejor que antes y esta no. De repente las prácticas que se hicieron acá y la metodología de trabajo fue mejor, entonces la aplico a un equipo que es similar, ¿no? Y bueno, de esa manera podemos ir trazando estrategias para que justamente este indicador de disponibilidad, que es uno de los más importantes, pueda mejorar. Hablando un poco de las causas de que el indicador vaya hacia abajo, bueno, tenemos un método que nos ayuda a detectar por qué están pasando estas cosas, que es el análisis de fallas o también, por ejemplo, el análisis modal de fallos, ¿no? Que también tengo entendido que ya han visto anteriormente. Los indicadores de gestión financiera. Por ejemplo, podemos ver temas de costos acá. El costo de mantenimiento por facturación. Es decir, con relación a lo que se factura como producto final, ¿cuánto estamos gastando en mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto de esa facturación corresponde a mantenimiento? ¿Cuánto sería un valor correcto? Bueno, acá vemos algunos ejemplos en algunos países, pero un indicador más o menos aceptable en cuanto a la facturación está por alrededor del 2% o 3%, y es un número que está bien, ¿no? Para, digamos, una realidad en la cual estamos nosotros inmersos aquí en el país y a nivel región también, que esté por el 2-3% es un número que está bien. Había aquí un comentario, me parece. Okay. Costos por inversión, costo de mantenimiento por inversión. O sea, ¿cuánto estamos gastando en mantenimiento por cada inversión, ¿no? ¿Cuántos dólares de mantenimiento están siendo ejecutados por cada dólar de inversión, ¿no? También puede ser un costo, sobre todo cuando queremos ver ese retorno de inversión, ¿no? De repente nos sirve también ahí. La gestión de inventario, el inventario es costo también. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cuánto es el costo de ese inventario, ¿no? Acá la fórmula sería el costo total de los repuestos inmovilizados sobre el valor de la inversión de los activos en valor de reposición, ¿no? Un valor razonable, por ejemplo, puede ir del 3 al 5%, es decir, cuánto podemos estoquearnos nosotros en cuanto a repuestos en relación a la inversión de esos activos, ¿no? Normalmente cuando uno compra una maquinaria nueva, este valor puede ser reducido, ¿no? Porque obviamente es una máquina que está nueva, pero al pasar el tiempo y cuando se acerque más al final de su ciclo de vida, este valor podría ser más alto y ahí se puede tomar la decisión de poder renovarlo, ¿no? O repotenciarlo. Para eso puede servir justamente este indicador. Gestión de servicios terceros también, o sea, ¿cuántos servicios terceros se realizan del total de los trabajos de mantenimiento? Y ese indicador cada vez está siendo más elevado, ¿no? Es decir, ¿cuánto trabajo de mantenimiento tercerizamos? Tercerizamos el 30%, el 50%, el 70%, pero vemos ahora que
se subcontrata mucho, ¿no? Antes trabajábamos con un valor más o menos del 25% de trabajos tercerizados. Hoy en día a veces llega a 50, 60% de trabajos tercerizados. Por política de cada empresa esto se puede dar, ¿no? Y bueno, la tendencia es eso, ¿no? A seguir tercerizando los trabajos de mantenimiento, pero nos ayuda a ver justamente eso, ¿no? Cuánto estamos contratando con algún externo y cuánto ejecutamos nosotros. Indicadores de gestión del trabajo, también, por ejemplo, porcentaje de carga programada, es decir, cuántas horas hombre estoy presupuestando para preventivos, ¿no? Trabajos preventivos, con relación a las horas hombre disponibles que tengo. Supongamos, tenemos a 5 personas de mantenimiento que trabajan 200 horas al mes, son 1000 horas, 1000 horas hombre disponibles para hacer trabajos de mantenimiento. Pero de esas 1000 horas, ¿cuántas estoy abocándolas a trabajos preventivos? Esto me dice ese indicador, ¿no? Y es importante porque debería preocuparme más por hacer preventivos si estoy viendo que mis máquinas están fallando continuamente. Entonces, pero si a pesar de esa realidad, donde hay muchos correctivos, yo no sumo más horas preventivas a mi carga de trabajo, definitivamente esos problemas de averías no se van a solucionar. Entonces, este indicador me ayudará a saber cuánto realmente estoy programando preventivamente al personal para que evite que sucedan averías. Y es importante ese indicador, o sea, saber cómo estoy gestionando el personal. Entonces, podemos medirlo y presentarlo también, ¿no? para hacer seguimiento. También cuánto trabajo es correctivo, es decir, con relación al total de las horas de trabajo, cuántas estoy haciendo en preventivos y correctivos, y en este caso nos ayuda a saber cuántos trabajos estamos solucionando de manera no programada, ¿no? Y aquí hay un problema muchas veces en las empresas donde el trabajo correctivo es mayor a la prevención, ¿no? Y no debería ser al revés, debería ser más prevención y no corrección, eliminar la corrección. Pero hay indicadores a veces que incluso dan miedo, ¿no? En algunas empresas que he podido participar en su gestión de mantenimiento, donde los indicadores de correctivos están por 70%, 80%, es muy preocupante, porque si hay un indicador como eso, quiere decir que mantenimiento es un trabajo de bombero prácticamente, o sea, resolviendo problemas día a día. Y es agotador, es maltratador, es con mucho sobrecosto seguramente, y es algo que se tiene que evitar. Hay que hacer más prevención y menos corrección. Pero ese indicador nos va a servir justamente para ver si estamos en esa realidad y cuánto podemos evolucionar, ¿no? Aquí, al revés, cuánto trabajo preventivo estamos haciendo con relación a todas las horas de mantenimiento que estamos ejecutando, ¿no? Y aquí debería ser mayor, obviamente, que el correctivo. El cumplimiento del programa, es decir, cuántas tareas hemos programado, cuántas tareas estamos cumpliendo de esas programadas, ¿no? Es decir, en el denominador sería las tareas totales de mantenimiento programadas y en el numerador sería las tareas que realmente cumplimos, ¿no? Aquí deberíamos ser, sí, muy enfáticos y llegar al 100%, ¿no? Al 100%. O sea, no deberíamos programar para no cumplir, mejor dicho. Si estamos programando es porque podemos cumplirlo. Igual, no podemos, en este indicador, no podemos programar sabiendo que al final no lo podemos cumplir. Debemos ser también un poco más realistas, ¿no? A veces por querer mostrar un buen indicador, damos un número que en la realidad es muy difícil de cumplir y al final terminamos frustrados. La cosa es programar lo que realmente se va a cumplir para que este indicador al final eh, sea satisfactorio. Obviamente también no podemos irnos al otro extremo, de programar poco, porque sabemos que va a ser fácil cumplirlo. Tiene que ser algo también retador. Algo realista, pero retador. ¿Ok? Entonces, ese indicador debería siempre llegar al 100%. Porcentaje de implementación del programa de mantenimiento también, y lo vimos en la matriz de la auditoría. Esto se podría mostrar como indicador cuando no tenemos un programa de mantenimiento establecido o está a medias, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos implementando ese programa? ¿Okay? ¿O a qué nivel de implementación estamos? Queremos llegar al 100%, queremos llegar al 100% de programación, tener un buen programa de mantenimiento donde todas las máquinas estén incluidas, ¿no?
Y lo podemos medir mes a mes. Si queremos llegar al 100% a fin de año, lo podemos ir midiendo mes a mes cómo se va comportando. Debería evolucionar, ¿no? Deberíamos, por ejemplo, ya que estamos a abril, decir, llegar a diciembre a tener todas las máquinas, todos los equipos con su programa de mantenimiento. Pero de repente hoy tenemos solamente el 30%. Bueno, podría ser hoy 30%, el próximo mes 40%, el que sigue 60%, y así llegar al final del año y tener todos los equipos con su programa de mantenimiento. Ese indicador nos dice eso. Pero se va a utilizar, obviamente, en una realidad donde no hay un programa de mantenimiento. Acá su compañero estaba escribiendo. Ok, ya tratamos ese tema. Bueno, también hablando del pilar de capacitaciones que vimos la semana pasada, también podemos medir un indicador de capacitación de personal. De repente es una necesidad urgente en la empresa capacitar al personal de mantenimiento, ¿no? Entonces podemos fijar un indicador para poder medir que estemos cumpliendo esas capacitaciones. ¿Y cómo las podemos medir? En horas hombre, ¿no? Las capacitaciones normalmente se miden en horas, ¿no? Horas hombre, horas de capacitación. Y si nosotros fijamos, por ejemplo, 200 horas de capacitación en un trimestre, este indicador no va a servir para poder medir en ese trimestre si estamos yendo y cumpliendo con lo que hemos requerido, ¿no? Y la idea es poder, obviamente, mejorar la capacidad de conocimiento del personal. Entonces, ese indicador nos va a ayudar para eso también. Cada indicador debería estar, como acá lo muestra la matriz, y estar relacionada con la matriz de la auditoría que vimos, ¿no? Cada indicador debería estar relacionado justamente con uno de los planes de acción. O sea, si en la auditoría, por ejemplo, en la parte 1.1 del cuadro, ¿no? Nos dice que nuestro plan de acción va a ser ejecutar las tareas de mantenimiento según la programación. ¿Cuál sería mi indicador? El porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento. Es decir, cada plan de acción que nosotros propongamos, ¿no?, para cumplir un objetivo, y ese objetivo viene de la auditoría, ¿no? Ese plan de acción tiene que ir relacionado con un indicador, porque no solamente es colocar que quiero hacer algo, ¿no? Lo voy a hacer de esta manera. La idea es poder medir que se cumpla ese plan de acción. Y para poder medir, entonces usamos la herramienta de los indicadores. Entonces, cada plan de acción está relacionado con un indicador. Un indicador que me va a ayudar a medir con una frecuencia que podamos establecer mes a mes, semana a semana, quincenalmente, me va a ayudar a medir si estamos llegando al objetivo propuesto. La matriz de indicadores que ustedes estén proponiendo debería estar mostrada, como están apreciando ahora, en su trabajo final. Otros ejemplos más, pero aquí están distribuidos según la naturaleza de cada indicador, como vimos hace un momento. Por ejemplo, vimos 3 familias, ¿no? Indicadores de gestión de equipos, indicadores de gestión financiera e indicadores de gestión del trabajo. Podemos también presentarlo de esa manera porque también es más fácil y entendible muchas veces por la gerencia, ¿no? Quieren ver cómo estamos en rendimiento de equipos. Bueno, los agrupamos de esta manera. ¿Cómo estamos en tema de costos? Bueno, lo vemos de esta manera. ¿Cómo estamos en la gestión del trabajo, no? Bueno, lo agrupamos pues de esta manera y es más fácil también interpretar. Es importante fijar también los periodos de control de los indicadores y va a ser distinto para cada compañía seguramente, ¿no? Lo normal es verlo mes a mes, es lo más normal, pero hay compañías que lo hacen de manera un poco más dinámica, ¿no? Semanalmente muchas veces, hasta de manera diaria en algunos casos. Pero es importante fijar el periodo de control, ¿no? Y que este se respete también. Y ese periodo de control viene a ser la frecuencia de medición que se presenta en el cuadro siguiente, ¿no? Este es el resumen de los indicadores, ¿no? Y en este caso están agrupados por sus objetivos, y cada objetivo con su plan de acción, cada plan de acción con su indicador, la frecuencia que se va a medir, la meta propuesta y cómo estamos en este momento.
Y esta semaforización nos va a ayudar también a ver en qué estado de avance estamos, ¿no? La semaforización nos va a ayudar justamente a ver y a poner intervalos para detectar si estamos bien, mal, o si estamos regular, ¿no? En este caso es simple, tenemos una semaforización verde, ámbar y roja. Si estamos en verde, obviamente estamos dentro de lo establecido, estamos bien, hay que preocuparnos por hacer seguimiento. Si estamos en ámbar, pues definitivamente hay algo que mejorar, algo que reajustar, hay que reforzar seguramente ahí algunos de los puntos estratégicos. Y si estamos en la parte roja, obviamente no estamos cumpliendo, ¿no? Estamos lejos de cumplir incluso. Entonces, la idea es llegar a la parte verde, pero nos va a ayudar a ver, según la frecuencia, que en este caso es mensual, si estamos yendo bien o no estamos yendo bien. Entonces, es importante porque gráficamente nos ayuda rápidamente a ver cómo estamos evolucionando, ¿no? En cuanto al indicador. Porque muchas veces, en algunos casos, se ven muchos indicadores, hay una cantidad grande, pero si tenemos un gráfico incluso de colores que ya entendemos, entonces va a ser mucho más fácil distinguir, ¿no? Distinguir en cuál indicador quizá necesitamos reforzar la estrategia. Si, por ejemplo, pusiéramos aquí en la parte, en la columna actual, los colores correspondientes a la semaforización, y yo encuentro un rojo por acá en la parte 2.2, por ejemplo, la gerencia puede ir directamente a ese indicador y ver qué está pasando y consultar, ¿no? Entonces tomar una decisión de hacer una mejora en la estrategia para poder cumplir el objetivo. Entonces nos ayuda mucho justamente ese matiz de colores para poder distinguir mucho más rápido los indicadores, ¿no? Y bueno, dentro del plan de mantenimiento, luego de tener obviamente los indicadores ya fijos, dentro del plan de mantenimiento necesitamos colocar las actividades que deben realizarse por cada uno de los equipos. Este es el programa de mantenimiento ya. Es decir, este es el equipo, acá están las tareas de mantenimiento que se van a hacer por el equipo, la frecuencia de esa tarea, o sea, cada qué tiempo lo voy a hacer, en este caso son horas, ¿no? Y cuántas horas va a demorar esa tarea o ese conjunto de tareas. En este caso son 2 horas, acá son 3 horas. Pero es importante esto porque ya es el detalle final, ¿no? Es el WBS o la estructura de trabajo que se debe seguir en un plan a lo largo de los meses. Entonces, ya esta es la parte final, ¿no? El entregable final para poder guiarnos y saber qué tarea hacer cada día del año. Entonces, este es un ejemplo nada más de 2 máquinas, pero supongamos que la empresa tenga mil equipos. Este archivo sería muy, muy grande, ¿no? Y de hecho lo es, los que trabajamos en mantenimiento sabemos, ¿no? Que las listas de tareas a realizar por cada equipo al final es muy extensa, pero muy extensa, ¿no? Y su entregable final también en el trabajo es tener también su plan de mantenimiento, sobre todo de las máquinas críticas. Más ejemplos también de las tareas. Y ese sería el entregable final. Y recordar pues cómo es la estructura de su trabajo, que ya la conocen. Y eso sería pues al final todo. Acá tenemos unos ejercicios que ya les animo a poder resolverlo en casa, resolverlo tranquilos, y luego lo podemos ir comprobando, ¿no? Pero ya son ejercicios que lo podemos ver más adelante, ¿ok? Y pues nada, por ejemplo, que hay un formato de orden de trabajo que les ayudaría también por ejemplo, establecer qué tareas se tienen que hacer y cómo reportarlas, ¿no? Esto nos sirve mucho para luego recopilar información para los indicadores. ¿Ok? Ok, pues bien, tocaría hacer ya el control de lectura número 4, ¿ok? Y con eso terminaríamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y si no, pues los dejo ya para que puedan rendir su control de lectura número 4, ¿ok? Y nos veríamos la próxima semana para la práctica calificada, el día sábado. Ingeniero Gianfranco, si estás, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches con todos, ingeniero, alumnos. Eh, igualmente, como la misma evaluación, ¿me da un momento? La delegada me confirma si el link del control lectura 4 se encuentra acá en el chat. Sí, ingeniero, ya se puede observar. Muchas gracias. Muy bien, señores. Se encuentra el link. Tenemos 30 minutos. Comenzamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingenieros.